Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Estudiantes del UNAM siguen convirtiéndose en el orgullo nacional, ganaron un concurso de prototipos de autos de la Fórmula 1. El equipo de la UNAM Motorsports, conformado por alumnos de la Facultad de Ingeniería, se llevó 4 primeros lugares, 4 segundos lugares y un tercer lugar en la competencia de diseño en la rama virtual que organizó la Fórmula SAE México. Este evento se desarrolló durante 4 etapas, ya que cada equipo universitario mostró 2 prototipos, un vehículo tipo Fórmula 1 a combustión interna y otro totalmente eléctrico, con el que vencieron a los representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Politécnico Nacional, TEC de Monterrey, entre otras. Cabe destacar que la Fórmula SAE es una competencia de talla internacional organizada por la Sociedad de Ingenieros y su principal objetivo es juntar a varios alumnos de diversos campos para que diseñen y fabriquen autos tipo Fórmula 1. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el capitalino Juan Luis Barrios viajó rumbo a España, a Valencia, para participar en lo que será ya su primera competencia oficial como seleccionado nacional, precisamente de medio maratón. El fondista capitalino Juan Luis Barrios viajó a Madrid, España, para realizar una etapa de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Medio Fondo que se celebrará en la ciudad de Valencia el 24 de marzo. Esta será la primera vez que Juan Luis sea parte de una selección nacional de 21 kilómetros, quien hace unas semanas consiguió el sitio 21 en el Maratón de Tokio con 2 horas 10 minutos 54 segundos y que ahora se ha puesto como objetivo correr el evento en un tiempo entre 1 hora y 30 segundos y 1 hora y 1 minuto. Después de correr el medio maratón, Barrios volverá a las competencias de pista, ya que quiere buscar su pase en 5.000 metros y 10.000 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, lo cual sería su 5ª participación en la justa regional. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y los planes de la NBA para tener un equipo ya de manera fija en la ciudad, establecer un equipo en la Ciudad de México, son cada vez más firmes. En busca de seguir expandiendo su marca, la NBA buscaría en la Ciudad de México la opción de consumar sus planes de establecer un equipo. Mark Tatum, comisionado delegado y jefe de operaciones de la NBA, declaró que pensaron en la zona centro del país en cuanto al tema de expansión internacional. El directivo aseguró que la Ciudad de México es considerada por la liga debido a las ventajas que cuenta, entre las que se encuentran estar en la misma franja horaria y ser la ciudad más poblada de Norteamérica. Tatum indicó que la emoción que existe en la NBA con los partidos que México alberga cada temporada los ha llevado a pensar en esta ciudad como posible sede de una franquicia. Vianey Zárate, 21 Noticias. Los capitanes de la Ciudad de México se pusieron 2-0 en la serie frente a la Fuerza Regia en las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Este partido se llevó a cabo ayer en el Gimnasio Juan de la Barrera, marcador final 75-62, y así viaja la serie a Monterrey, donde arrancará el día de mañana. La ventaja es para el equipo de la Ciudad de México. Recordemos que la serie es a 4 triunfos, ya lleva la mitad de los capitanes, están dando la sorpresa en su primer temporada dentro de la liga. Y bueno, ayer las redes sociales estuvieron muy activas hablando precisamente alrededor del mediodía de la sorpresiva noticia que dio el Atlas al cesar al argentino Rubén Omar Romano de la dirección técnica. Duró solo 9 partidos Rubén al frente de los zorros. Desde que fue nombrado técnico había muchas dudas sobre si era el hombre indicado para sacar al Atlas de la crisis. No lo fue. 9 partidos después lo echan. Atlas hundido en el fondo de la tabla general y peleando codo a codo el descenso con el Veracruz
Veracruz, aunque hay un colchón ahí de 8 puntos que todavía le permite respirar a los zorros. Gerardo Espinosa, un hombre muy de casa, será quien termine el torneo como técnico interino de los zorros del Atlas. Y bueno, compañeros, ya para despedirme les voy a mostrar este video. El día de ayer se festejó el Día del Padre en España y otras partes de Europa. Es diferente al día que se festeja acá en el continente americano. Ayer se festejó en España y el Atlético de Madrid hizo este video que está muy padre, muy lindo, precisamente para festejar a todos los padres del Atlético. Vamos a verlo. Oye, papá. Que a mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta bailar. No importa. Hagas lo que hagas, tú eres del Atleti. Oye, papá. Que a mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta bailar. El niño es de la obra de Billy Idol. Billy Elliot, perdón. Así es, del musical, es esa coreografía la que hace el niño. El papá aferrado, ¿no? Como todos, o sea, le dice, ok, sé bailarín, pero no dejas de ser de tal, aunque no tienes que ser de Atleti, aunque no te guste. Tú puedes ser lo que quieras, pero no equipo. dejas la playera aquí en la casa, ¿no? Y el niño se pone feliz. Ahí está este video a propósito del Día del Padre allá en España. Sí, está bien padre. Es la información deportiva, muchas gracias.